Sí, entonces, vuelvo a repetir. La escoliosis se va a presentar con dolor, ¿sí? La manifestación más fuerte va a ser el dolor, ya sea porque hay compensaciones. Puede ser, Miguel, no siempre hay crepitaciones en el pecho. Generalmente la crepitación se produce cuando dos articulaciones o una articulación cambia la presión que tiene y esta articulación crepita. ¿Sí? Y eso generalmente pasa en los dedos, en las vértebras. Entonces, esta crepitación no solamente hay que verla solo como signo de la escoliosis, hay que verla también como que puede haber algún problema de una mala consolidación o de que hay algún problema de ligamentos a nivel de esa articulación que está crepitando, ¿sí? Entonces, la escoliosis, como les decía, se va a presentar generalmente, el paciente va a venir con dolor por la retracción que presentan los músculos. Entonces, estos músculos tenemos que relajarlos. Primero tenemos que empezar a relajar, o mejor dicho, hacer terapia para eliminar el dolor. Como les mencioné en la anterior clase, tenemos diferentes recursos para hacer este tipo de tratamiento. Ni bien terminamos de eliminar el dolor del paciente, empezamos con la relajación de las contracturas. Los músculos que están trabajando de más, tenemos que relajarlos. Y al contrario, los músculos que no están trabajando, tenemos que fortalecerlos para crear un balance muscular entre todos los músculos y así ir corrigiendo lo que es la escoliosis. De esa forma podemos trabajar con ejercicios, como mencionaban sus compañeros, la propiocepción, ejercicios de fortalecimiento, de relajación. Todo eso nos va a ayudar a ir corrigiendo la escoliosis. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Te respondí tu pregunta, Miguel, perdón. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces, el siguiente grupo, por favor. Sí, Lice. ¿A quién habilito para que se presente? A mí, Iris Carrasco. Y estás habilitada, Iris, puedes empezar a compartir.
Iris, ya puedes compartir. Un ratito le hice. Y se le puede habilitar a Carolina, no puedo compartirlo. Dame un ratito. Ya está habilitada Carolina Copa. Listo, un ratito, por favor.
Vamos, chicas, el tiempo está corriendo. Dice, un momentito, por favor, no estamos pudiendo compartir. ¿Le puede habilitar a Laura? Ella nos va a ayudar, por favor, licenciado. No podemos compartir. Laura, ¿qué? Laura Escobar. Ya está habilitada Laura. Buenas noches, licenciado. Vamos a empezar a exponer. Ya, pueden empezar. Está bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a exponer es escoliosis idiopática en el adulto. Por favor. Como introducción tenemos que la escoliosis que se observa en la edad adulta es por lo general una escoliosis que ha tenido de niño o de adolescente. Y a veces aparece en la edad adulta por primera vez. Los problemas, los principales problemas para que se dé este tipo de, para que se dé la escoliosis es el envejecimiento de la columna y las estructuras que controlan y regulan el movimiento, como también las posturas. Entre ellos podemos tener entre los ligamentos, los músculos y otros tipos más de estructuras más. Una vez que esas estructuras se envejecen, estas se vuelven ineficaces. Todavía no, porfa. Estas se vuelven ineficaces y se vuelven deficientes. Entre ellas vamos a tener lo que es otra,
vamos a tener una alteración de la raquis. Esta es una alteración de la columna vertebral. Vamos a hablar así. Ese es resultado de unas lesiones anormales. Y esas lesiones de los segmentos intervertebrales son las que van a aparecer durante la adolescencia, son las que ya aparecieron en la adolescencia. Estos segmentos intervertebrales que se van a encontrar en la altura de las lesiones se vuelven rígidos debido a que ya presentan lo que es la artrosis. Y también produce una contrarrotación de las curvaturas, compensatorias. ¿A qué se le dice compensatorias? A las curvaturas, a la dorsal y a la lumbar. Ellas se van a, como estamos hablando de curvatura, esa se va a producir una dislocación rotatoria. Y el proyecto de rehabilitación nos vamos a orientar hacia el control de las tensiones. Este va a ser nuestro objetivo, el controlar para evitar lo que es los efectos de desestabilizadores sobre la curvatura principal y la compensatoria. La curvatura principal sería lo que es la región cervical y la región sacra. Y las otras dos, la lumbar y la dorsal, son las compensatorias. Esas son las que van a sufrir los daños. Por favor. En el examen físico vamos a tener los signos funcionales. En los signos funcionales vamos a tener las modificaciones estéticas. En las modificaciones estéticas vamos a tener, es importante para todas las edades, tanto como niños y adolescentes y también en la edad adulta, porque esta va a presentar una pérdida de altura por la simetría, y por otros tipos más de problemas que ya presenta sobre ya la escoliosis. Entonces vamos a tener luego los dolores. El 80% de dolor se va a ver lo que es en la charnela charnela lumbrosacra. La charnela es el cambio de curvatura que se va a dar a nivel de la L5 y la S1. Y un 30% de las curvaturas principales, tanto va a presentar dolor en la región cervical, también va a presentar dolores en el contacto ileocostal, lo que son los músculos ileocostales. También va a presentar lo que es una postura antálgica y esas van a tener lo que son irradiaciones. Se va a tener unas isquialgias y unas cruralgias. Esas van a ser las más frecuentes. Las isquialgias se van a dar el dolor a nivel del isquión. Estas van a ser un dolor repentino. Las cruralgias van a ser, es un dolor localizado en el muslo. Este se va a dar a causa de la afectación del nervio femoral y lo que va a ejercer es lo que va a provocar, va a ejercer presión para que vea el dolor. Después tenemos el estenosis de canal lumbar. Va a haber un estrechamiento sobre los nervios. En la edad avanzada, va a aparecer más en la edad avanzada, en la edad adulta. Pero estas van a mejorar durante el reposo, como también y también se va a agravar durante la fatiga. Después vamos a tener lo que es la disnea. Rara vez se debe la insuficiencia respiratoria a la falta de ejercicio, pero aquí en la escoliosis, con un ángulo de 80 y 100 grados, ya va a haber una descompensación. Se debe buscar otros signos. ¿Y quiénes más desencadenan esto? Por ejemplo, por una infección,
por un aumento de peso. Luego tenemos los problemas psíquicos. Los problemas psíquicos son frecuentes y se asocian a lo que es los problemas estéticos. ¿A quién le gustaría tener una simetría de hombros? O sea, tanto niños como adolescentes como personas mayores se sienten que no les gusta tener ese problema. Entonces, se estresan, piensan qué más después va a pasar. Después tenemos lo que es el piso pélvico. En el piso pélvico vamos a tener, como el piso pélvico es la parte inferior de la cavidad abdominal y la función es lo que es sostener los órganos, va a haber una hiperpresión una hiperpresión abdominal y se va a manifestar, puede manifestarse con incontinencia urinaria. Luego tenemos lo que es el hiato diafragmático. Esta va a sufrir tensiones por la presencia de hernias hiatales. ¿Cómo se produce una hernia hiatal? Es una protrusión estomacal a través del diafragma. Por favor, el otro. El otro, por favor. Luego tenemos los signos físicos. En los signos físicos vamos a tener lo que es causas y dolor. La movilización dolorosa. El paciente debe estar en decúbito prono al borde de una mesa o una camilla con los miembros inferiores relajados. Ahí se puede detectar lo que es Seguimos con movilización dolorosa. Como les decía que el paciente debe estar en decúbito prono al borde de una camilla, o una mesa, y los miembros inferiores deben estar relajados. Ahí puede detectarse que las apófisis espinosas, mediante la movilización, va a ser dolorosa. Luego tenemos las contracciones musculares localizados. Luego tenemos las zonas sensibles. La dermis va a tener zonas sensibles donde la vamos a encontrar mediante el masaje. Y para encontrar lo que es el contacto hilocostal debe hacerse en bipedestación. Luego tenemos el examen estático y dinámico. En el examen debe ser un examen muscular. Se va a evaluar se debe evaluar lo que es la buena calidad del músculo y como también se debe evaluar la resistencia. Luego se buscan las retracciones musculares en las cavidades. En las cavidades, curvaturas, como la cintura escapular y pélvico, ahí se debe buscar lo que son las retracciones musculares. Luego las lesiones rígidas se van a disminuir a los movimientos asimétricos, de forma simétrica. Ese va a ser un desequilibrio del tronco, pero mediante la relajación y coaptación se van a poder restaurar, puede ser total o parcial, del movimiento perdido. ¿Cómo se va a hacer? Mediante la relajación y la coaptación va a ser la separación de las superficies articulares y gracias a ellos se va a poder restaurar lo que es un total y parcial del movimiento perdido. Luego al comienzo es reversible, luego se agrava y se vuelve a ser reversible. Como han hablado más antes, dijeron que cuando se controla
puede ser reversible, pero luego se agrava y luego se vuelve irreversible. Luego tenemos en el examen físico, en el examen neurológico. En el examen neurológico, casos de radiculopatías vamos a grave o de descompensación del canal medular estenosado. Ahí va a haber lo que es una pérdida o disminución de la función sensitiva que se va a producir por compresión o por causa de una inflamación. Y lo que es una descompensación del canal medular estenosado va a haber en el canal medular va a haber una compresión, va a existir una compresión. Por favor. Es radiología. Es un análisis clínico. El análisis clínico debe ser cuidadoso. La interpretación debe ser precisa de los numerosos signos radiológicos que aumentan con lesiones y con la edad. Después, en la forma, el engrosamiento de los macizos articulares, la forma cifótica de la escoliosis lumbar provoca la retroversión de la pelvis, puede provocar lo que es una pseudoflexión de los miembros inferiores. ¿Qué queremos decir con pseudoflexión? Va a haber una falsa flexión. Y luego tenemos lo que es la bipedestación en posición firme, ya no es completa. Como hemos dicho que el paciente ya no va a poder lo que es pararse completamente, sino que ya va a estar un poco curveada, no va a poder, va a tener lo que es la pérdida de altura y no va a poder lo que es lograr la bipedestación completa. Luego tenemos la desigualdad de los miembros. Luego los miembros superiores. Los miembros superiores corrigen su posición para recuperar el equilibrio. Y va a existir lo que es una rotación de la cintura escapular. Allí también va a haber lo que es la pérdida de altura de algunos discos. Ahí los sindesmófitos van a ser cóncavos. Eso van a aparecer tempranamente. ¿Qué son los sindesmófitos? Es una osificación de las fibras más externas del anillo fibroso. Van a formar como un puente cóncavo entre el hueso entre dos huesos. Van a formar como un puentecito. Eso es la pérdida de altura de algunos discos. Luego tenemos la rotación de la cintura. Un poquito más antes, por favor. En la rotación de la cintura escapular vamos a tener lo que es el desequilibrio lateral. Va a haber un desequilibrio lateral debido a las discopatías asimétricas. Va a haber un desgaste del disco por envejecimiento. Por favor, el otro. Los tratamientos médicos, estas refuerzan la estructura ósea, frenan el deterioro, evitan su progresión. Aquí en los tratamientos médicos mayormente se va a dar los medicamentos para evitar lo que es el dolor. Va a continuar mi compañera. Muchas gracias. Por favor. Siguiente, Laura. Ahora vamos a hablar de lo que es la rehabilitación libre, lo que son en los aspectos particulares en el adulto. Esto va a buscar lo que es mejorar la movilidad, también de reducir lo que es el componente postural, disminuir también lo que son las tensiones raquídeas, ya sean, digamos, en situaciones dinámicas o estáticas, o sea, en movimiento o cuando estén en movimiento o estén, digamos, quietos. Y para esto, digamos, se va a ejecutar también lo que son los masajes y lo que es la balneoterapia. Estos pueden ser útiles, pero no son suficientes. ¿En qué consiste la...? Perdón que les corte. Nos queda menos de un minuto para la reunión. Nos desconectaremos y nos volvemos a conectar, por favor. Está bien, Alicia.